Hermanos, en nuestra última clase nosotros comenzamos a responder la pregunta o el cuestionamiento si después de que Cristo vuelva habrá o no habrá un reino de 1000 años en la tierra para luego pasar a la nueva tierra. Es decir, muchos cristianos, y hermanos, hay que estar conscientes de eso, la mayoría de los cristianos, de los evangélicos, entienden que después que Cristo venga va a venir un reino de 1000 años para luego entonces pasar, después que termine esos 1000 años, a la nueva tierra. Y nosotros comenzamos a ver si eso es así. Y comenzamos a responder esta pregunta mostrando las diferentes escuelas escatológicas que hay. Vamos a simplemente mencionar la premilenialista dispensacional, la premilenialista histórica, la milenial y la postmilenial. La más popular es la premilenialista dispensacional. Nosotros entonces, más que ir directamente como a cada escuela, nosotros lo que hicimos fue que comenzamos a ver las enseñanzas del reino de Dios según Jesús, según Pablo, según Pedro. Y en el día de hoy vamos a ver según Juan, las enseñanzas del reino de Dios según Juan, para ver entonces cómo encaja mejor, cuál esquema, perdón, encaja mejor con la enseñanza bíblica. El reino de Dios según Juan, y yo quiero que vayamos entonces, que todos tengamos, hermanos, nuestras Biblias abiertas en Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 10. Los premilenialistas, que son los que enseñan que habrá un milenio literal, tanto los premilenialistas dispensacionales, que son los que enseñan el rapto antes de la tribulación, como los que no enseñan el rapto, ese rapto pretribulacional, pero como quienes enseñan el milenio, que son los premilenialistas históricos, nos dicen que este pasaje de forma clara enseña que después del retorno de Cristo se establecerá un reino de 1000 años. Ellos entienden que esa es la explicación más natural si entendemos que el libro es, completo de Apocalipsis tiene un orden cronológico. Y por eso dicen que después de Apocalipsis 19, 11 a 21, que se habla de la segunda venida, luego entonces sigue el reino milenial, Apocalipsis 20, del 1 al 10, luego desde el versículo 11 viene el juicio final y luego el cielo nuevo y la tierra nueva. Hermanos, nosotros decíamos, sin embargo, y aquí podemos ya pues, pasar al primer slide de la pantalla, que una de las reglas de hermenéutica que debemos de prestar atención es la que nos dice que los pasajes más oscuros o los pasajes simbólicos de las escrituras deben interpretarse a la luz de los pasajes más claros o literales. Y a mí me llama la atención lo que decía hermano Francisco hace un rato, y hermano, esa ha sido la experiencia de la mayoría de nosotros, que se abordan a veces estos temas yendo directamente a Apocalipsis, y muchas veces yendo directamente a ciertos pasajes de Apocalipsis, o yendo directamente a ciertos pasajes de Daniel, y entonces ya después que se da una explicación, muchas veces categórica, en pasajes que son llenos de símbolos y eso, entonces hacemos una escuela y tratamos entonces de que encaje esa escuela para ir entonces a otros pasajes de la Biblia, como lo que hemos visto en Tesalonicenses, Mateo, etcétera. Pero ¿qué pasa, hermanos? Cuando lo hacemos en el orden que lo estamos haciendo nosotros y vamos mejor a los pasajes primero que están más claros, que no están llenos de estas de figuras literarias, simbólicas, y hacemos que la misma enseñanza de Cristo, de Pablo, de Pedro, nos den la pauta. Yo pienso que eso es mejor, ese es un camino más seguro y da más luz entonces para poder entender pasajes que son más simbólicos, como es el caso de Apocalipsis 20 en particular y el libro de Apocalipsis en sentido general. Y yo quiero que veamos en esta ocasión, y por eso, perdón, insistía en que trataran de escuchar los que no lo habían hecho la clase del domingo pasado, pero si alguno lo ha escuchado, le animo a que lo hagan, aún sea después de esta clase. Yo quiero que veamos dos cosas, hermanos, en esta ocasión. Una descripción general y resumida del libro de Apocalipsis y, en segundo lugar, una explicación razonable de Apocalipsis capítulo 20. Yo quiero dar crédito, hermanos, a muchos hombres de Dios que yo he consultado, obviamente, para estos temas: Sam Stone, Antonio Joquima, Guillermo Hendrickson, Albert Martin, Sam Walden, Sujel Michelin, mi hermano Arturo Pérez, y un autor que recientemente, Peter Gentry, y también hay otro que es apellido Bell, diferentes hombres de Dios que he consultado al respecto. Hermano, yo quiero reiterar lo que he dicho en otras ocasiones. Aquí, hermanos, sobre todo en este tema en particular, estos no son temas
por mucho que llamen la atención, primero, no son temas esenciales para la salvación. Dos, no son temas esenciales para tú tener o no tener comunión con un creyente que piense diferente a lo que vamos a exponer. Aquí estamos hablando, hermanos, de posturas escatológicas. Nosotros estamos de acuerdo, todos los creyentes, verdaderos creyentes, en las cosas más importantes. ¿Qué es lo más importante? Que Cristo volverá y que reinará y seremos resucitados y que habrá salvación, vida eterna y habrá condenación. En eso los cristianos todos deberíamos estar de acuerdo. Aquí estamos hablando es cómo explicar ciertos aspectos de esos eventos del fin que nos presenta la palabra de Dios. O sea que no estamos hablando de cosas esenciales, pero eso no quiere decir que no sea importante, mis hermanos, porque al final toda la Biblia es importante. Aunque hay cosas que son más esenciales que otras, pero todas son importantes. Y el entendimiento que tengamos de estas cosas nos ayudará, hermanos, a saber cómo interpretar muchos pasajes de la Biblia. Y por eso es que es tan importante tener un entendimiento claro con respecto al tema. Veamos entonces, en primer lugar, una descripción general del libro de Apocalipsis. Y hay varias cosas, hermanos, que debemos tomar en cuenta de este libro para una mejor comprensión. La primera es hacer la pregunta, ¿qué es el libro de Apocalipsis? ¿Qué es el libro de Apocalipsis? Hermanos, me adelanto también a decir que esto no es un estudio detallado de cada capítulo de Apocalipsis, hermanos. Aquí estamos hablando del evento del fin, de esas doctrinas a nivel doctrinal. O sea que hay muchos aspectos que no vamos a ver en ese sentido, sino que lo que vamos a ver es algunos principios para una correcta interpretación a nuestro entender. ¿Qué es el libro de Apocalipsis? Es una extensa carta enviada a 7 iglesias que estaban en Asia Menor, lo que hoy en día sería el territorio de Turquía, y se escribió probablemente en el año 95 después de Cristo, que hay algunos creyentes que debaten que pudo haber sido antes, pero vamos a asumir que fue el 95 después de Cristo. Y eran iglesias que estaban experimentando gran conflicto y sufrimiento. Gran conflicto y sufrimiento. Esto es importante, hermanos. Eran iglesias que estaban en situaciones difíciles, situaciones de dificultad. El mismo Juan estaba exiliado, dice en la isla de Patmos, y dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, yo Juan, hermano de ustedes y compañero en la tribulación, en el reino, en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. O sea que habían dificultades, hermanos, había persecuciones y había avisos de persecuciones mayores. Y es en ese contexto que Juan recibe estas visiones. La carta, por eso está escrita en un lenguaje pictórico que pertenece a un género literario conocido como el género apocalíptico. Y mis hermanos, esto que yo estoy diciendo, hermanos, puede parecer muy obvio, pero lamentablemente a veces no lo es. Porque los creyentes, buenos creyentes, a mi entender, ¿verdad? Con respeto lo digo, quieren ir a Apocalipsis y comenzar a leerlo como si estuvieran leyendo Romanos o Primera de Corintios o Gálatas que se estaba predicando. Y hermanos, eso no debe ser así. Nosotros debemos entender que la Biblia nos fue dada a través de diferentes géneros literarios. Y nosotros tenemos que ver en esos géneros literarios que hay libros y hay porciones de libros donde las cosas se escriben en un lenguaje llano, un lenguaje normal, las cartas que Pablo manda a diferentes iglesias, pero está otro género literario donde prevalece la simbología, como es el género apocalíptico. Y eso lo vemos, hermanos, en Apocalipsis, obviamente, lo vemos en muchos capítulos, algunos capítulos de Daniel, de Ezequiel y de muchos otros profetas. Si queremos forzar la interpretación literal de muchas de esas cosas, entonces habrá cosas que perderán el sentido y vamos a ver algo de eso. Pero yo quiero que recordemos esto, es un género literario. Hay que tener cuidado. No quiere decir con eso que todo sea simbólico, todo y cada una de las cosas. Pero lo que quiero decir con esto es que tenemos que tener cuidado con querer enfatizar cosas literales, sobre todo a través de cuando son figuras que son figuras específicas, visiones que son escapan muchas veces a lo que es el entendimiento normal de la vida y de la creación, cuando se habla del dragón, de la bestia, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo primero. Lo segundo, la segunda pregunta es, ¿cuál es el tema central del libro de Apocalipsis en cada una de estas visiones? Hermano, yo propongo que el tema central del libro de Apocalipsis es la historia de la redención
que es algo que hemos visto mucho, hermano, cuando vimos a Cristo en el Antiguo Testamento, y de una forma u otra, pero es la historia de la redención que comienza con la primera venida de Cristo y termina con los eventos del fin, que es lo que hemos estado viendo, que es la segunda venida, el juicio, etcétera, etcétera. O sea que la verdad es que el libro quiere comunicar, los hace de una forma simbólica, por medio de imágenes, figuras y señales. O sea, es la historia de la redención, pero no contada como si estuviéramos leyendo que primero pasó esto con Abraham, o primero pasó esto con, bueno, en el caso de la historia de la redención aquí, estamos limitándolo desde la primera y la segunda venida de Cristo, pero no es contada con un lenguaje natural, sino que es contado a través de figuras y de señales. Y hermanos, eso es tan así que estamos hablando de cosas figuradas, que no podemos tomarlo literal, como que eso va a pasar así como cada cosa, que el mismo Juan, cuando recibe las visiones apocalípticas, las recibe en 7 secuencias de 7. O sea, él recibe 7 tipos de visiones y en cada una de esas 7 tipos de visiones hay 7 visiones más. O sea que eso te dice algo de que aquí estamos hablando de algo, de un lenguaje simbólico a través de imágenes, de numerología, etcétera. Miren este bosquejo general de Apocalipsis para que podamos tener una idea. Hay diferentes formas de uno poder dividirlo, pero para que se entienda mejor lo que estoy diciendo de que hay 7 secuencias de 7, si tomáramos Apocalipsis y a través de este bosquejo que vi de uno de los autores que consulté, nosotros podemos ver que hay un prólogo que es Jesucristo cuando está en medio del candelero, cuando se le presenta a Juan y todo eso, que es el capítulo 1. Pero entonces comienza, fíjense hermanos, que aquí se presentan 7 visiones, ¿verdad? Ustedes pueden ver ahí. Las visiones a las iglesias, las visiones de los sellos, de la trompeta, de las visiones de guerra, plagas, visiones de victoria y visiones del fin del aire y de la nueva creación. Pero cada una de esas tiene 7 visiones más. O se dirige al número 7 de una manera particular. Hermano, esto no es casualidad. Ay, mira, coincidió así. No, hermano. Eso es parte de este género literario. Los 7 mensajes fueron dados a 7 iglesias. La visión de los sellos se resultó que eran 7 sellos. Las trompetas eran 7 trompetas. Las visiones 7 de guerra, 7. Las plagas, 7. Las visiones de victoria, 7. Y la del fin del aire, nueva creación, 7. Luego hay un epílogo, una conclusión en el versículo final del capítulo 22. O sea que vemos 7 visiones apocalípticas, pero a la vez en secuencia de 7. Cada visión, entonces, hermanos, esto es importante, cada visión que recibe Juan, el siguiente slide, te lleva a la otra. Es decir, una visión termina, pero te abre la puerta hacia otra. O sea que hay una continuidad en la narrativa de esta visión. Pero hermanos, son visiones. No es una historia que se está contando. Son visiones. Y en las visiones nosotros tenemos que identificar cuál es el significado, cuál es el cumplimiento. En otras palabras, el hecho de que una visión nos lleve hacia otra, y recuerden, estamos hablando de 7 secuencias de 7, no quiere decir necesariamente que lo que ocurre en una visión se cumpla en un momento específico y lo que ocurre en la siguiente visión vaya a cumplirse cronológicamente después. ¿Qué estoy diciendo? No necesariamente. El hecho de que en una visión pase una cosa y en la siguiente pase otra, quiere decir, eso quiere decir que en un momento dado se va a cumplir esto y después se va a cumplir lo otro. No, hermano, no necesariamente es así. No es una historia que se está contando, repito. Son visiones apocalípticas. Y al respecto dice un autor, Peter Gentry, en el siguiente slide, muchas interpretaciones en los últimos 100 años, con respecto a este libro, no han entendido que este libro sigue, oigan esto, las características de los profetas hebreos. Bueno, yo acabo de leer, de hacer un estudio, creo que lo comenté en un momento con ustedes. Yo quería como leer de una manera detallada los profetas, tanto los profetas mayores como menores. Comencé en enero y terminé hace como un mes. Y me tomé tanto tiempo porque la idea era ver cada vez que versículos de los profetas, ver si había alguna cita de ellos en el Nuevo Testamento para ver cómo los autores del Nuevo Testamento lo explicaban. Hermanos, una de las cosas que impresiona, y usted, yo sé que le ha pasado posiblemente,
y hasta le ha chocado, es como usted comienza a leer un profeta y comienza a hablar de una cosa. Y usted va al capítulo siguiente y comienza a hablarte de otra visión, pero resulta que al final, en la interpretación, es hablando exactamente de lo mismo que estaba hablando anteriormente. O sea, repiten mucho, muchos no, muchísimo. El mismo tema lo repiten una y otra vez. Claro, lo repiten con énfasis distinto. Hay detalles que se quiere destacar en una visión que no se destaca en la otra. No deja de haber a veces cierta progresión, pero al final, hermanos, la literatura hebrea es una literatura repetitiva. Claro, es repetitiva con propósito, con esquema. Entonces, ¿qué está diciendo Peter Gentry? Juan, la que escribe Apocalipsis, escribe bajo, aunque ¿verdad? Sabemos que se escribió en griego, pero al final Juan es judío, es hebreo, y él escribe bajo siguiendo las características de los profetas hebreos. Dice este autor: cuando combinamos este hecho con la comprensión de la estructura literaria, seremos capaces de captar de forma más clara y sencilla lo que comunica el libro. Y hermanos, ya, bueno, ya adelanté, ya lo dije, en los escritos de los profetas hebreos es común el que a través de diferentes visiones se repita muchas veces la misma historia. En tal sentido, hermanos, nosotros vemos que esta historia de la redención de Apocalipsis, que, ¿verdad? Como propuse, inicia con la primera venida de Cristo, cuando él establece su reino en su primera venida, en su etapa primaria, y concluye con la segunda venida y los eventos que la acompañarán. Es esa historia que se cuenta a través de las diferentes visiones. O sea, a través de las diferentes visiones se repite la misma historia, pero con énfasis distintos, expresada de diferentes maneras, y a pesar de que se repite la misma historia, no deja de haber cierta progresión en lo que se va diciendo. Yo voy a dar un ejemplo, y yo quiero, hermanos, que de verdad, hermanos, miren su Biblia, o sea, estén pendientes de esto. Puede pasar el siguiente slide. Yo sé que este es el tipo de cosas que si tú lo has oído por primera vez y te han repetido muchas veces una explicación de Apocalipsis distinta a la que estamos diciendo, la respeto, pero te animo a verla, que considere lo que estamos diciendo, si no te hace sentido. El tercer ciclo de visiones, que son de las trompetas, comienza en el capítulo 8, en Apocalipsis capítulo 8, versículo 6, y concluye, como dice ahí, en Apocalipsis 11, del 15 al 18. ¿Y cómo concluye? ¿Qué es de qué habla Apocalipsis 11, del 15 al 18? Hace una descripción, hermano, del juicio final. O sea, ya del fin del mundo, cuando Cristo ya venga a juzgar. Apocalipsis 11, 15 al 18. Quiero que lo leamos. Pero entonces cuando pasamos, perdón, antes de pasar al siguiente slide, pero cuando pasamos al siguiente ciclo de visiones, que es visiones de guerra, que va después de la trompeta, hermanos, ¿qué se supone que iría si fuera cronológico después del juicio final? O después del juicio final, bueno, lo que venga después del juicio final, el reino. No, hermanos, cuando usted va a Apocalipsis 12, que es lo que sigue Apocalipsis 11, obviamente, no hay que ser inteligente, que Apocalipsis 12 sigue Apocalipsis 11, lo que sigue comienza hablando del nacimiento de Cristo y de su posterior ascensión a los cielos como parte de su primera venida. O sea que Apocalipsis 11 termina hablando del juicio final y de repente Apocalipsis 12 vuelve otra vez al inicio de la historia de la redención hablando de la primera venida de Cristo. Vamos a leer esos dos textos. Apocalipsis 11 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, hermanos, miren, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. O sea, aquí está hablando ya se acabó de esto. Ya el Señor ya reinará. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras. ¿Por qué? Porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Ya, hermanos, en la consumación del reino, las naciones se enfurecieron. Pero ¿qué pasó? Vino tu ira, esa ira derramada en el juicio final, y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos, los profetas, a los santos y los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Hermanos, si Apocalipsis terminara ahí,
el libro le hiciera sentido a cualquiera, porque ¿qué está hablando aquí? Ya de que el reino es de Dios, y tomó en ese juicio Dios ya juzgó a los impíos y ya fueron condenados, y a los justos fueron recompensados. Es lo que está diciendo. Eso es un lenguaje ya climático, lo que vemos en Apocalipsis 11 del 15 al 18. Sin embargo, hermanos, cuando pasamos a Apocalipsis capítulo 12, luego, perdón, dice el versículo 19, el templo de Dios que está en el cielo fue abierto y el arca de su pacto se veía en su templo, y hubo relámpago, voces, trueno, un terremoto y una fuerte granizada. Capítulo 12, aquí vemos el siguiente ciclo de visiones. Y hermanos, se supone que si fuera cronológico, lo que fuera a hablar ahí tiene que ser después del juicio final. Pero no, aquí comienza a hablar de la primera venida de Cristo. Dice, una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y gritaba por los dolores del parto y el sufrimiento de dar a luz. Entonces apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo. Hermano, esto es simbólico, porque hay personas, hermanos, que les gusta interpretar literal alguna cosa de Apocalipsis, pero cuando dan un texto como este, reconocen, no, ahí sí es simbólico. Un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre su cabeza había 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. ¿Y quién era ese hijo que iba a dar a luz a esa mujer? Y ella dio a luz un hijo varón que ha de regir todas las naciones con vara de hierro. Su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Hermanos, ¿quién es ese que va a reinar todas las naciones? Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, fíjense, notan lo que he dicho. O sea, en Apocalipsis 11 habla del juicio final. En el 12 habla de la primera venida de Cristo y habla de cómo ese hijo iba a ser en algún momento arrebatado hacia Dios, que es una referencia a su ascensión. O sea, que aquí hablemos de la primera venida de su ascensión. Y me llama la atención, hermano, a veces lo inconsistente que a veces se puede ser, porque aún muchos cristianos que insisten que Apocalipsis 20 es literal, que los 1000 años son literales, cuando van a Apocalipsis 12 y hablan de la mujer, ellos dicen, no, esa mujer es una representación del pueblo de Dios, de donde sale Jesús. Y yo estoy de acuerdo, pero es que si fuera literal, no, tú tienes que decir que es una mujer. Entonces, es de María que está hablando. Como dicen, lo que de hecho los católicos dicen que es María. Entonces, cuando uno sigue leyendo, entonces es una forma, ¿verdad?, de poder meter un poquito la idea mariana y exaltar la figura de María. Pero es extraño encontrar un evangélico que quiera defender eso, ¿verdad? Pero ¿cuál es mi punto, hermano? Aquí estamos hablando del lenguaje simbólico, así como el dragón con 10 cuernos, 7 cabezas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es mi ejemplo, hermano? La idea no es, como le decía, estudiar lo que significa todo esto. Lo que quiero que ustedes vean, hermanos, es el paralelismo que hay de las visiones, que comienza con la primera venida y termina con la segunda venida, claro, explicada de diferentes maneras, diferentes énfasis, ciertos, no se da cada detalle de cada cosa en cada visión. Segundo ejemplo, hermanos, cuando comparamos las visiones de las trompetas, que son el tercer ciclo de visiones, y las visiones de las plagas, que son el quinto ciclo de visiones, hermanos, miren la similitud que hay en esas visiones. Como digo, no son exactamente iguales, pero sí podemos ver un paralelismo que nos hace ver que hay una similitud que nos hace ver que hay un paralelismo que sea progresivo. Hermanos, con la primera trompeta, cuando comparamos la primera trompeta y la primera copa, vemos que la tierra es afectada. Pueden buscarlo ahí en Apocalipsis 8:7 con Apocalipsis 16:2. En la segunda trompeta y la segunda copa es afectado el mar. Pueden comparar Apocalipsis 8:8 con Apocalipsis 16:3. En la tercera trompeta y la tercera copa son afectados los ríos. Apocalipsis 8:10, Apocalipsis 16:4. Con la cuarta trompeta y la cuarta copa es afectado el sol, por lo menos el sol, ¿verdad? En una de ellas, Apocalipsis 8:12 con Apocalipsis 16:8. Con la quinta trompeta y la quinta copa, los incrédulos son atormentados. Apocalipsis 9 del 1 al 6 con Apocalipsis 16 del 10 al 11. Con la sexta trompeta y la sexta copa se organiza un ejército demoníaco del mismo río Éufrates. Oigan eso, del mismo río Éufrates. Apocalipsis 9 del 13 al 18 con Apocalipsis 16 del 12 al 15.
Y finalmente, de la séptima trompeta y del séptimo sello caen relámpagos, voces, truenos, un gran terremoto y una fuerte granizada. Apocalipsis 11, 15 y 19, con Apocalipsis 16, del 17 al 18 y el 21. Mi hermano, de verdad, si eso no lo convence a usted de ver ese paralelismo, no tengo ya otra manera de verdad de poder verlo, pero cuando entendemos eso, hermanos, entendemos el lenguaje literario, entonces ya las cosas comienzan a dar sentido. No es una historia que se está contando de cómo va a pasar todas las cosas al final de los tiempos. Es un paralelismo progresivo donde se da aspectos, enfatizan cosas que sucederán durante la historia de la redención y que concluirá con la segunda venida de Cristo y los eventos del fin. En ese sentido, hermanos, Apocalipsis 20 pertenece entonces a la última visión, que es, decíamos, que es la visión del fin de la era y de la nueva creación. Y partiendo entonces, hermano, del hecho de que en Apocalipsis tenemos, como yo he planteado, visiones de cumplimiento paralelo que tratan la historia de la redención desde la primera venida hasta la segunda venida de Cristo, los eventos del fin. Veamos entonces, hermanos, en segundo lugar, una explicación razonable de Apocalipsis 20 del 1 al 10. Una explicación razonable. Hermanos, ¿por qué yo digo una explicación razonable? Porque, hermano, yo quiero cuidarme de ser 100% dogmático en cada una de las cosas, de verdad. O sea, hay detalles, hermano, que yo puedo decir, parece esto, hace más sentido de esta manera. Y yo pienso que es la forma correcta de hacerlo. Ahora, hermanos, diferente a como muchos hermanos estudian este tema, van a Apocalipsis 20 y dicen, esto es así, así, así y así, para poder sostener su postura, ¿verdad? Sobre todo literal, de un reino literal. Y hermanos, no, yo pienso que hay que ser más claro, ver los pasajes más claros de la Biblia y eso es ayudarnos a estos pasajes que son más oscuros. O sea que, tomando eso en cuenta, hermanos, yo quiero que veamos que lo primero que yo quiero destacar de Apocalipsis capítulo 20 es el hecho de que se menciona en varias partes, y cuando lo leamos vamos a verlo, el hecho de 1000 años. Se usa mucho el término 1000 años. Muchos creyentes pueden pasar al siguiente slide, interpretan los 1000 años como literales, ¿verdad? Sobre todo lo que es la escuela, los que son los premilenialistas, como hemos dicho, hermanos amados, a quienes amamos, respetamos y que admiramos, inclusive muchos de ellos, interpretan los 1000 años como literales. Sin embargo, hermanos, yo pienso que no es consistente cuando tú ves ciertos detalles del mismo libro de Apocalipsis, del mismo Apocalipsis 20. Hermanos, miren qué interesante. Dice el Apocalipsis 20, entonces vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Hermanos, la llave del abismo. O sea, el abismo, el infierno, si queremos verla, interpretarlo así. O sea, el infierno es un lugar así, ¿verdad? Como que estamos en tu apartamento o en tu casa y tiene una puerta. Y entonces tiene una llave que se cierra y se abre. Hermanos, eso es así. O sea, hermano, no, es un símbolo. Y hasta los hermanos que hablan de los 1000 años como literales reconocen que la llave no puede ser literal. Es simbólico. Porque el abismo es un lugar de connotaciones espirituales que va más allá de lo que entendemos nosotros, ¿verdad? Que vemos. Y dice que tenía una gran cadena en la mano, una gran cadena. ¿Y para qué tenía esa gran cadena? Dice, el ángel prendió al dragón. O sea que el dragón, refiriéndose a Satanás, es atado con una cadena. Pero esa cadena es literal o simbólica. Hermano, todos los cristianos entienden que es simbólico. Y dice, oigan, ¿cómo dice? El ángel prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Pero vean acá, por fin. Tú puedes seguir al siguiente slide, perdón, Pedro. Al siguiente. Ok, déjalo ahí un momento. Miren el versículo 2. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Pero por fin, ¿es un dragón o es una serpiente? Porque mire, hermano, óigame lo que le voy a decir. No son las dos cosas. Las dos cosas es imposible que sea. O es un dragón o es una serpiente. Pero hermano, es que es un lenguaje figurado. Y como es un lenguaje figurado, yo no puedo interpretar como que es literalmente ni un dragón ni una serpiente. Es una forma de referirse a quién, a Satanás. Y dice que lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a la nación. Entonces, la llave del abismo literal es simbólica. Simbólica. La cadena en la mano es literal simbólico. Simbólico.
El dragón es simbólico, literal, simbólico. La serpiente es simbólico, literal, simbólico. ¿Y los 1000 años entonces? Ah, no, los 1000 años son literales. No, hermanos, o sea, si queremos ser consistentes, hermanos, nosotros debemos ver la simbología en todo esto. Puedes seguir, ve para atrás entonces ahora. Ve para atrás. El término 1000, hermanos, ¿por qué se habla de 1000 años entonces? O sea, yo estoy diciendo que yo entiendo que los 1000 años es un término simbólico. El término 1000, si alguien pregunta por qué se menciona, puede indicar un periodo largo, pero definido de tiempo. Repito, el término 1000 define un periodo largo, pero definido de tiempo. Y es algo usual que en la Biblia se use 1000, la palabra 1000 para tales fines. Veamos, hermanos, algunos pasajes, algunos donde se usa la palabra 1000 en la Biblia y que no se pueden interpretar literalmente. Deuteronomio capítulo 1, versículo 11. Dice Moisés, le dice creo que es Moisés que le dice al pueblo de Israel aquí, que el Señor, el Dios de sus padres, los multiplique 1000 veces más de lo que son y los bendiga tal como los ha prometido. O sea que dice ahí que los multiplique 1000 veces más. Hermano, eso es literal. O sea que tiene que ser exactamente 1000 veces que lo iba a multiplicar. O eso es una forma de decir que el Señor te multiplique en grandes cantidades. Hermano, obviamente, o sea, es una forma de decir que el Señor te multiplique en grandes cantidades y te bendiga. Deuteronomio 7:9. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones. Oigan, Él guarda su pacto hasta 1000 generaciones con aquellos que lo aman y guardan su mandamiento. Hermanos, exactamente con 1000 generaciones. O sea que si son 1000, una generación, ya esa que pasa de 1000, ya el Señor no te va a bendecir. Hermanos, eso es un lenguaje de decir, Dios guarda su pacto y su misericordia hasta generaciones en grandes cantidades. En grandes cantidades. Primera de Crónicas 16:15. Acuérdense de su pacto para siempre, de la palabra que él ordenó a 1000 generaciones. O sea que Dios ordenó su palabra solamente a 1000 generaciones. Y no más de 1000. No menos de 1000, a 1000 exactamente. Es una forma de decir que Dios ordenó su palabra a todas las generaciones que existan en el mundo. Salmo 50:10. Porque mío es todo animal del bosque y el ganado sobre 1000 colinas. O sea, el ganado es de Dios sobre 1000 colinas. O sea que si hay 1250 colinas, hay 250 colinas que no son de ganado de Dios. No, hermanos, es una forma de decir del ganado que está en toda colina que exista en el mundo. Hermanos, yo espero que hasta aquí se hayan entendido lo que estoy diciendo. Yo estoy diciendo muchas cosas y por eso decíamos que este es un momento para tener cafecito y para en ese sentido no turbarnos, hermanos, con muchas de las cosas que estamos diciendo. Y estoy tratando de explicarlo lo más sencillo posible. Créame, hermano, si usted está un poco confundido, yo estoy haciendo lo más simple posible, pero uno llega hasta un punto en ese aspecto. Habiendo visto que el 1000 años es un término simbólico que define una cantidad larga, pero definida de tiempo, yo quiero que veamos entonces, siguiente slide. Yo quiero que dividamos este pasaje en 3 partes. En primer lugar, los versículos, vamos a los versículos 1 a 3 que nos habla de que Satanás se ha atado por 1000 años. Ya lo leímos, yo no lo voy a volver a repetir, pero dice que Satanás fue atado por 1000 años en esta nueva visión que sigue a la visión anterior. Entonces, la pregunta que yo me hago, hermanos, aquí es, y que nos hacemos, puede ir haciendo slide, ¿cuándo ocurre esta atadura de Satanás? ¿Cuándo ocurre? Oh, pero obvio, eso va a ser en el futuro, los 1000 años. Hermanos, tranquilo, cálmate. Tómate tu cafecito, si no lo has tomado, cógelo suave. Vamos a interpretar este pasaje viendo otros pasajes de la Biblia. Hermanos, ¿qué otros pasajes de la Biblia nos pueden dar luz con respecto a esta atadura de Satanás? Bueno, hermanos, hay un texto que es el principal, que voy a comenzar por ese, es Mateo capítulo 12, versículos 28 y 29. Cristo, ustedes lo ven ahí en pantalla. Cristo, hermano, está hablando acerca de él mismo. Ustedes saben que los fariseos estaban diciéndole, no, tú es por Beelzebú que tú echas fuera los demonios. Y Cristo le dice, no es, rebate, ¿verdad? Esa idea. Cristo dice, no es por Beelzebú. Entonces, oigan lo que dice Cristo en Mateo 12:28. Cristo en su primera venida.
pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios, ¿qué dice? Ha llegado a vosotros. ¿Cuándo, hermanos? ¿En la primera o en la segunda venida? Hagan señales con la mano. ¿En la primera o en la segunda venida? En la primera venida. O sea, Cristo está hablando aquí. Ya ha llegado. Cristo está hablando en su primera venida. Ahora miren cómo dice. ¿O cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Y entonces saqueará su casa. Y hermanos, aquí los estudiosos están de acuerdo, independientemente de la escuela, de que el hombre fuerte es Satanás. Es una forma de hablar de Satanás. ¿Quién es Cristo? Aquel que expulsa a los demonios por el Espíritu de Dios. Es decir, como Cristo impuso su reino en su primera venida, Satanás no pudo hacerlo. Cristo está diciendo que no pudo hacerlo porque vino alguien y lo ató al hombre fuerte, ató a Satanás, y entonces saqueará su casa. O sea, como Satanás está atado, Cristo ha tomado las cosas que eran de Satanás. ¿Quiénes son esas cosas? Tú y yo, mi hermano, que éramos hijos del diablo, que pertenecíamos al reino de Satanás. ¿Y qué hace Cristo en su primera venida? Que con la obra que ha hecho, ha arrebatado de Satanás a todos los que estábamos cautivos y nos ha puesto, ¿dónde? En el reino de la luz. Pero mira cómo dice, hermanos, si primero no lo ata. Cristo en un lenguaje llano está diciendo que él ha atado a Satanás. Lucas 10, 17 al 19. Los 70 regresaron con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Óigame, es increíble. O sea, es como que Satanás estaba con un gobierno inmenso en el mundo, pero al venir Cristo en su primera venida y ver lo que estaba pasando, Cristo está diciendo, Satanás ha caído como un rayo. ¿Sabes lo duro que cae un rayo? Mirad, os he dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre todo por del enemigo, y nada os hará daño. Juan capítulo 12, versículo 31. Ya está aquí el juicio de este mundo y ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Será echado fuera como sucedió en su primera venida y en su obra en la cruz. Hebreos 2, 14 al 15. Hermano, yo estoy a propósito leyendo texto tras texto. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él, hablando de Cristo, igualmente participó de lo mismo. ¿Para qué? Para anular mediante la muerte, su muerte, el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, del diablo, y liberar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Hermanos, he buscado varios textos. Ustedes ven cómo los textos de Apocalipsis, bueno, ver otros textos de la Biblia. Con la luz que nos proveen estos textos, nuestra propuesta, hermano, es que esta atadura de Satanás en Apocalipsis 20 ocurre con la victoria de Cristo en su primera venida. Y hermano, yo sé la pregunta de algunos de ustedes, pero pastor, ¿cómo es posible que Satanás te ha atado? Si no dice la Biblia que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sí, mi hermano, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero de nuevo, Apocalipsis es un lenguaje figurado. Lo que hay que preguntarse es en qué sentido quiere decir Apocalipsis 20 que Satanás está atado. ¿En qué sentido? Esa es la pregunta. No es si está literalmente atado, porque él anda como los rugientes, pero ¿en qué sentido fue atado? Y ya vimos algo de eso cuando explicamos lo de Mateo capítulo 12. Y hermanos, esta es la parte que yo veo que los que están abogan por un milenio literal, donde, no de mala forma, entiéndanme el lenguaje, pero donde nos dan duro a nosotros. Y dice, miren eso, ustedes tienen que forzar la Biblia diciendo que Satanás está atado, pero están perdiendo de vista, hermanos, que no es una atadura literal ni absoluta, es en el sentido que está en Mateo capítulo 12, que Cristo mismo lo dijo, que ató al hombre fuerte. Y el pasaje de Apocalipsis va en la misma dirección. La atadura de Satanás, como dice ahí, implica, hermanos, que se ha puesto una fuerte restricción hacia él. ¿Y cuál es el propósito? Como dice el versículo 3 de Apocalipsis 20, para que no engañara más a las naciones. ¿Con qué propósito? Con el propósito de destruir a la iglesia. Por eso que vamos a ver ahorita, como en el versículo 7 dice, cuando será desatado. ¿Qué sucede cuando es desatado? Que engaña a las naciones con el fin de que de destruir a la ciudad amada, al pueblo de Dios, a la iglesia. En otras palabras, hermanos, Satanás ahora en esta primera venida de Cristo, que estableció su reino en esta primera etapa,
Satanás no puede destruir a la iglesia, todo lo contrario, hermanos. Satanás ha sido restringida su actividad. Antes de la primera venida de Cristo, ¿cuántos creyentes había en el mundo? Hermanos, antes de la primera venida, había muy pocos, nada más en Israel habían algunos, Irán lo menos, y todavía había algún gentil que se hacía judío. Pero hermanos, ¿qué pasó cuando Cristo vino en su primera venida? Y dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos. ¿Qué pasa, hermano? Que la luz de la palabra corrió sobre todo el mundo. Y ahora, hermanos, el evangelio se ha regado y hay creyentes en toda parte del mundo, incluyendo aquí en República Dominicana y en China y en donde sea, hermanos. Y Satanás no ha podido impedir eso, hermanos. Por más persecuciones que ha habido, Satanás no ha podido impedir el avance del reino de Dios, ni ha podido lograr que la iglesia sea destruida. O sea que, como dice ahí, yo creo que esto incluye esa restricción del engaño a las naciones con el propósito de destruir a la iglesia, incluye de que él ya no tendría el control que tenía anteriormente de las naciones del mundo. Ahora, hermanos, como dice ahí, la verdad de Dios correría por todo el mundo, a pesar de las persecuciones en contra de la iglesia. Satanás estará impedido de detener la verdad de la verdad, el avance de la verdad. Como dice Antonio Joquima, la atadura de Satanás durante la era presente del evangelio significa que, en primer lugar, él no puede evitar la propagación del evangelio, y segundo, que tampoco puede juntar a los enemigos de Cristo para atacar a la iglesia. O sea, hermano, que cuando hablamos de que está atado, repito, porque no haya mal entendido, hermano, no, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Debemos cuidarnos de Satanás. Pero en el lenguaje simbólico de Apocalipsis, ¿qué estamos diciendo? Que Satanás está restringido de hacer lo que quiera hacer para con el pueblo de Dios. Ahora pasamos, hermanos, los versículos 4 al 6, que nos hablan de un reinado de almas. Hermanos, esta clase, quiero adelantarle, va a terminar un poquito más tarde de lo que yo pensaba, unos minutos, pero nada, espero que puedan aguantar. Los versículos 4 y 6, hermanos, esta es otra parte crítica, nos hablan, hermanos, de un reinado, pero ¿de qué? De almas. Un reinado de almas. Dice, también vi tronos y se sentaron sobre ellos los que se le concedió autoridad para juzgar. Y dice Juan, y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Luego voy a seguir leyendo los demás versículos, pero hermanos, ¿qué fue lo primero que vio Juan en el versículo 4? Dice, también vi que, léanlo todo, ¿qué vio Juan? También vi tronos, ¿verdad que sí? Hermanos, en Apocalipsis, cada vez que se habla de tronos, se refieren a tronos en los cielos o en la nueva Jerusalén que baja del cielo. Cada vez que se habla de trono del cielo, con excepción de un versículo que es el trono de la bestia. Sabemos, ¿verdad?, que ya es distinto. De modo, hermano, que si somos consistentes aún con la uso de la palabra tronos en las demás partes de Apocalipsis, yo entiendo, hermano, que aquí se habla de tronos en el cielo. Tronos en el cielo. O sea, que este milenio, estos 1000 años de estos tronos se están desarrollando en el cielo. ¿Quiénes son los que ocupan este trono? ¿Qué fue lo que vio Juan? Después que dice que vi el trono, vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Hermanos, cuando un creyente muere, ¿cómo está él en ese momento en la presencia de Dios? ¿Está en cuerpo y alma o está solo en alma? Ahora mismo los creyentes que están con Cristo están solo en almas, ¿verdad? O en espíritu. Hermanos, hay un detalle aquí. Si aquí estuviera hablando de nosotros reinando después de la segunda venida, ¿cuál sería el problema, hermano, con esta expresión? Que si fuera después de la segunda venida, no dijera almas, sino que debiera decir los creyentes en cuerpo y alma. Pero dice Juan aquí que él vio tronos, que siempre se usa en el cielo, y vio almas. Aquí, hermanos, entonces, al igual que se usa en otro texto de Apocalipsis, capítulo 6, yo entiendo que se habla de los creyentes que están en alma ahora mismo en la presencia del Señor. Observen, hermanos,
el paralelismo que hay entre Apocalipsis 6:9 y Apocalipsis 24. Apocalipsis 6:9 dice: cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Y hermano, en este versículo, las creyentes en general entienden que sí, ahí está hablando de los cristianos que están con Cristo en el estado intermedio. Estamos de acuerdo ahí. Pero hay algunos que dicen, pero en Apocalipsis 20 no. En Apocalipsis 20 habla de nosotros cuando vengamos después de la segunda venida y se establezca el reino. Hermanos, miren los dos textos y miren el paralelismo. Juan vio, dice en 6, almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios. Apocalipsis 24, vi las almas de los que habían sido decapitados, o sea, de los que habían sido muertos, como dice Apocalipsis 6, ¿por causa de qué? Del testimonio de Jesús, de la palabra de Dios. Dice Apocalipsis 6, por causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Hermano, ustedes ven el paralelismo, no son idénticos, pero ustedes ven la misma idea. Son almas de personas que habían sido muertos por causa del Señor. Entonces, ¿qué dice Juan entonces, siguiendo hacia adelante? Entonces estamos diciendo hasta ahora, hermano, que lo que Juan ve del 1 al 3 es Satanás atado, que es una restricción de Satanás para que para no destruir a la iglesia durante esta historia de la redención. Ahora en los versículos 4 en adelante vemos almas reinando en el cielo. ¿Y qué dice Juan entonces? Versículo 4. Estas almas volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. La palabra literalmente dice, la palabra no dice literalmente el texto, y volvieron a la vida, dice, y vivieron. O sea, yo vi almas, las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y vivieron. En otras palabras, hermanos, aunque fueron martirizados, porque se dice que fueron decapitados, ellos vivieron después de la muerte. ¿En qué sentido? En el sentido de que al partir de un mundo que les era antagónico, ellos pasaron en ese momento a vivir una vida que era muchísimo mejor. Ellos pasaron ahí mismo a reinar con Cristo, a diferencia de los que mueren sin Cristo. Ellos murieron, fueron decapitados, pero ellos vivieron. Ellos pasaron una mejor vida, en otras palabras. Dice los versículos 5 y 6, esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieran los 1000 años. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán por 1000 años. La primera resurrección, entonces, el siguiente slide, sería entonces, que habla Apocalipsis, una resurrección de carácter espiritual, ya que es el estado de vida superior al que pasan a gozar solo los creyentes al momento de morir. Aunque sus cuerpos están en la tumba, sus almas van al cielo a reinar con Cristo. Por eso son bienaventurados y santos. Es una resurrección de carácter espiritual. Recuerden, hermanos, es un capítulo, un libro y un capítulo lleno de simbología. Y se habla de primera resurrección. Dice como en ese momento, es porque en ese momento, como en ese momento es que el alma pasa a ese estado de vida superior con Cristo para contrastarlo con la resurrección general de nuestros cuerpos. Sería entonces la segunda resurrección, aunque el término no aparece en el texto, que es de la que participarán todos los seres humanos, sean creyentes o incrédulos. Los incrédulos, dice el texto, al morir, ellos no volvieron a la vida. Literalmente no vivieron, es lo que dice el texto. O sea, el impío cuando muere, dice, esos impíos no vivieron. ¿En qué sentido? En que ellos no pasaron a gozar de ese estado de vida superior del que sí pasaron a gozar los creyentes. Los creyentes sí vivieron, pasaron a reinar con Jesucristo, pasaron a esa vida plena. O sea que hay un contraste, hermano, entre los que mueren con Cristo y los que mueren sin Cristo. ¿Qué está diciendo? Los que mueren con Cristo, aunque mueren, hay una resurrección espiritual. Sus almas son levantadas y son llevadas a la presencia de Dios. También añade el texto que la muerte segunda no tendrá poder sobre aquellos que reinan con Cristo. Es decir, sobre aquellos que experimenten esta primera resurrección espiritual. ¿Y cuál es esa muerte segunda? Hermanos, el mismo Apocalipsis lo dice más adelante. Cuando vemos Apocalipsis 20:14 dice, la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego.
esta es la muerte segunda, el lago de fuego. O sea, la muerte segunda es ser echado al infierno, en otras palabras. ¿Y qué está diciendo el pasaje aquí? Que los que participaron de esta resurrección espiritual, que están reinando con Cristo, no van a sufrir la condenación eterna. Esta muerte segunda solo participarán los incrédulos, a diferencia de la muerte primera, aunque el término no aparece, pero está implícito, en la que todos participarán, creyentes e incrédulos. Hermano, vamos al siguiente slide para que puedan entonces ver los 4 aspectos que hemos visto. O sea, hay una primera resurrección que menciona Apocalipsis. Hay una segunda resurrección que no lo menciona, pero está implícito. Hay una muerte segunda que la menciona Apocalipsis, pero hay una muerte primera que no lo menciona, pero que está implícito. ¿Y qué estamos diciendo? Que la primera resurrección, solo los creyentes participan de la misma, ya que es el reinado de las almas con Cristo. Cuando mueren, pasan a vivir a la presencia de Dios. ¿Qué vio Juan? Tronos. ¿Y qué se centraron en tronos? Las almas, o sea, todavía los cuerpos no habían resucitado, por eso es en ese estado intermedio. Ahora va a llegar lo que será la segunda resurrección, que será ya física, porque ahí participarán tanto creyentes como incrédulos cuando Cristo vuelva, como hemos enseñado. Pero hay una muerte primera que todos participamos, creyentes e incrédulos, todos morimos físicamente. Pero hay una muerte segunda que solo los incrédulos la sufrirán, que es la condenación eterna. O sea que la primera resurrección, solo los creyentes. La segunda resurrección, creyentes e incrédulos. La primera muerte, creyentes e incrédulos. La muerte segunda, solo los incrédulos. O sea que ustedes pueden ver ahí creyentes e incrédulos y luego solo incrédulos. Son muchas cosas, ¿verdad? Hermano, mi esposa me acaba de señalar ahora que para un momento a ver si hay alguna pregunta. Bueno, vamos para un momento. Hermano, hasta aquí, en lo que estamos explicando, ¿hay alguna pregunta? No todos los días son así, hermanos, con tantas cosas. Lucila. ¿Por qué en la segunda resurrección resucitan también los incrédulos? Y 2, ¿por qué si en los dos contrastes de Apocalipsis 6:9 y Apocalipsis 20:46 dice, aquellos que no adoraron a la bestia, no recibieron su marca, no está hablando de una marca real? Es que Apocalipsis no es literal, acuérdate. No, yo sé, pero, o sea, no digo de pronto un sello real así, pero algún tipo de marca, o sea, va a llegar un momento en que algo se nos va como a apretar, ¿no? Como... ¿Y por qué no podemos pensar que tal vez eso es una forma de hablar de este sistema anticristiano en el que estamos? Ok, sistema anticristiano. Y lo otro que le pregunté... Lo de la segunda resolución, acuérdate que hemos enseñado cuando Cristo vuelva que habrá una resurrección general de creyentes e incrédulos. Entonces, pues dice, ¿por qué los incrédulos resucitan? Porque es que todos resucitarán, claro, unos para pasar a la presencia de Dios y otros para ser condenados en la muerte segunda. Es para un juicio que vamos para juicio, a... claro, para juicio. Claro, Okay. claro. Es lo que hemos visto. Bueno, le voy a dar la oportunidad a Francisco. Después de Francisco, hermano, me queda muy poco para terminar esto que me falta. Francisco. No se oye, Francisco. Lo importante que hay que ver es que la Biblia toda tiene géneros literarios diferentes y si no lo leemos la Biblia de esa manera vamos a tener un bollo, un lío y no de ropa en la cabeza. Los libros históricos, las narrativas, etcétera, son muy diferentes de los libros proféticos, donde hay una cantidad enorme de figuras literarias y donde el énfasis que el Espíritu Santo puso a los escritores bíblicos a hacerlo es para que nosotros, recuérdate que Dios no tiene un lenguaje humano. O sea, Dios utiliza el lenguaje humano para poder edificarnos, porque si no, no aprendemos. Exactamente. Entonces, estas figuras literarias, por ejemplo, cuando habla de 1000 años, no, si nos vamos a Pedro, cuando dice que la gente se está quejando, los impíos están diciendo, estamos igualitos
y los patriarcas murieron hace muchísimo tiempo y estamos esperando. Él dice, no, lo que pasa es que para Dios 1000 años son como un día y un día son como 1000 años. Entonces, eso nos enseña en ese momento que tenemos que estudiar la Biblia de esa manera. Amén. Porque si no, no vamos a poder comprender. Amén. Sí, nunca vamos a poder comprender todo porque la mente finita del hombre no puede entender la mente infinita de Dios porque fuéramos iguales a él. Y hermanos, gracias Francisco. ¿Qué pasa con Apocalipsis? Que por años se nos enseñó a interpretar de manera literal muchas de las cosas que están ahí. Y no se la, y hermano, no una vez, no, yo me expuse a no sé cuántas veces el libro de Apocalipsis y a la película de, ¿ustedes recuerdan la película como Ladrón en la Noche, lo más viejo? No recuerdo cómo se llama Las Últimas que han dado. O sea, de alguna manera, hermanos, uno está precondicionado, dejados atrás. Pero, hermanos, lo que dice Francisco es clave, hermanos. Hay que interpretar la Biblia de acuerdo a su género literario. Porque si no, entonces usted va a decir que Satanás va a tener que explicar cómo que un dragón y a la vez una serpiente al mismo tiempo. O sea, se volvería al final, perdería el sentido de lo que menciona. Hermanos, vamos a los versículos 7 al 10. 7 al 10. Y hoy va a ser, perdónenme de la que me pasa un poquito. Ya hemos visto, hermanos, que Satanás es atado en el sentido de lo que hemos explicado, los primeros versículos. Luego vimos que hay un reinado de almas en los cielos hasta que se cumplan los 1000 años, de cuando ocurrirá entonces ya la resurrección de todo el mundo y habrá una muerte segunda. Ahora los versículos 7 al 10 se conectan con los versículos 1 al 3 y nos dice qué va a ocurrir al final de este milenio simbólico en la tierra. O sea, al final de la era evangélica. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar. Hermanos, esta restricción de Satanás en el mundo se quitará, puede seguir al siguiente slide, se quitará al final de este milenio simbólico, es decir, poco antes del final de la era evangélica. Y Satanás, ¿qué va a hacer? Usará su poder sobrenatural para engañar a las naciones. ¿Para engañarlas con qué propósito? Bueno, vamos a verlo. Fíjense que él dice, saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog. ¿Por qué menciona Gog y Magog? Hermanos, Gog y Magog son sinónimos de todas estas naciones. Gog era un rey de un lugar llamado Magog y es mencionado en Apocalipsis 38 y 39 como alguien que luchaba contra el pueblo de Dios, pero que iba a ser derrotado por la acción divina. De modo, hermanos, que se usan estos dos nombres en Apocalipsis como una representación de todo este mundo pagano y anticristiano que hará guerra contra el pueblo de Dios al final de los tiempos. O sea, hermano, aquí recuerdo que de las personas que yo leía al principio hablaban de Gog, que eso está en Rusia, y eso habla de que los rusos van a luchar contra Europa, y ahí se comienza, hermano, una serie de cosas especulativas, a mi juicio. Hermanos, Gog y Magog al final son una representación de lo que va a hacer Satanás, de reunir a todas las naciones de los 4 extremos, es decir, el mundo completo, para engañarlas. ¿Para qué? A fin de reunirlas para la batalla, ¿Con qué propósito? Puede el siguiente slide. Satanás va a ejercer esa influencia maligna e engañadora sobre todas las naciones con el fin de destruir a la iglesia, el pueblo de Dios. Apocalipsis 29. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y el término ciudad amada es una forma figurada de hablar de la iglesia, del pueblo de Dios. Y es muy posible, hermanos, que esto suceda y Satanás haga esto a través de quién, a través del hombre de pecado o del anticristo que habíamos visto en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículos 9 al 11. Cuando recuerda cuando vimos este pasaje, dice Apocalipsis 2, 9, que la venida del impío será conforme a la actividad de Satanás con todo poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad. Noten la comparación entre Tesalonicenses y Apocalipsis. ¿Qué va a hacer Satanás? Engañar a las naciones. ¿Qué va a hacer el anticristo? Engañará a las personas con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. No son los cristianos, hermanos, se van a engañar, son los impíos. ¿Por qué? Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Bueno, ahí está el texto de 2 Tesalonicenses que ya le mencionamos. Siguiente slide.
sea que, hermanos, ¿qué vemos que va a hacer Satanás? Engañar a las naciones para unificarlas, para que con el propósito de destruir al pueblo de Dios. Pero cuando parezca que la situación del pueblo de Dios está en un punto crítico y sin esperanza, hermanos, entonces ocurrirá una intervención milagrosa desde el cielo. Una intervención milagrosa del cielo. Apocalipsis 29. Pero descendió fuego del cielo y los devoró. Entiendan esto, o sea, se reunieron las naciones para destruir a la iglesia. Pero inmediatamente, ¿qué sucede? Vino fuego del cielo, los devoró. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también estaban la bestia y el falso profeta de la visión anterior, hermanos. De la visión anterior. Recuerden, hay una continuidad en la historia, pero eso no quiere decir que es una historia cronológica. ¿Y qué va a suceder? Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hermanos, ¿cuándo, siguiente slide, cuándo descenderá fuego del cielo? Si vamos a otra parte de la Biblia. Cuando Jesucristo vuelva. Cuando Cristo vuelva, será descender fuego del cielo. Segunda Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 al 8. Cuando el Señor Jesucristo se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que cuando la cosa parezca que no va a haber esperanza para la iglesia, hermanos, el Señor actuará en su segunda venida y traerá juicio contra aquellos que quieran destruir a la iglesia. Después que entonces, hermanos, esa derrota final de Satanás, entonces, y los suyos que vienen, Apocalipsis, el juicio final, Apocalipsis 20 del 11 al 15, y luego del juicio final, los incrédulos son condenados, y entonces viene el cielo nuevo y la tierra nueva, donde habitaremos los creyentes, no por 1000 años, no por 1000 años, sino por toda la eternidad, por toda la eternidad. O sea que, hermanos, ¿cuál es el esquema? Entiendo yo que se ajusta más la palabra. El esquema que enseña que habrá señales que precederán la venida de Cristo, pero cuando ocurre el evento de la venida de Cristo, que va a ser en un contexto de atosigamiento, de dificultad, de persecución para la iglesia, en ese momento va a venir el Señor. ¿Y qué va a suceder entonces, hermanos? Que el Señor va a proteger a su iglesia, va a haber una resurrección general, va a haber un juicio final, y los impíos serán echados al lago de fuego, que es la muerte segunda, y los creyentes pasaremos al cielo nuevo y tierra nueva, no por 1000 años, sino por toda la eternidad. O sea que la escatología bíblica, hermanos, es mucho más sencilla de lo que uno parece. No es tan complicada. Al final, hermanos, es sencilla. Es sencilla. Tribulación y angustia. Pero ¿qué va a suceder? El Señor vendrá a rescatar a los suyos, a juzgar a los impíos. En el juicio final, habrá una resurrección, juicio final. Cielos nuevos y tierra nueva. Conclusión, hermanos. Aprendemos varias cosas de esta clase que hemos dado, y es lo primero, simplemente a manera de aplicación. Hermanos, los cristianos atravesaremos por muchas dificultades y persecuciones en este mundo, ya que nuestras vidas van en contra del sistema de maldad que impera. Y eso que mencionaba Lucila es algo que, hermano, ya estamos en un sistema anticristiano, pero ¿qué puede pasar? Que la cosa se pueda poner peor. Y hermano, según lo que entendemos, las cosas se están poniendo peor en ese sentido. Y hermano, los cristianos tenemos que ver con realismo eso. Cristo no nos prometió vivir el sueño americano. Es lo que sí le prometió a los cristianos, que padecerán persecución. Y tenemos que estar claros con eso. Aprendemos en segundo lugar, hermanos, que con la primera venida de Cristo, la verdad de Dios es más escuchada y aceptada. Y eso es un gran estímulo para el evangelismo y las misiones. Hermanos, estamos en ese tiempo y por eso debemos de seguir orando y seguir contribuyendo y seguir animando para que el evangelio siga corriendo. Y finalmente, hermanos, yo quiero decir esto finalmente, y yo pienso que esto es algo que debemos aplicarlo todos los cristianos. Como decía, hermanos, yo he hecho una propuesta. Esto que hemos enseñado aquí no es un requisito para ser miembro en buena comunión con IBCG. Usted puede ser premilenialista y lo vamos a querer mucho y lo vamos a tener con nosotros. Usted puede ser postmilenialista, pero independientemente, hermano, de lo que hemos enseñado, que es lo que se conecta más con el amilenialismo. O sea, ¿qué es lo que creemos? Ya, por fin, dígalo, pastor, amilenialismo. Entendemos que se ajusta más, ¿verdad?, a lo que hemos enseñado, pero, hermano, no importa al final la postura, no importa cuánto avance la maldad en el mundo, ni la hostilidad en contra de la iglesia. Al final, hermanos, el Cordero vencerá y nosotros venceremos con él. Y eso es lo más importante de todo lo que hemos dicho hasta ahora. Apocalipsis 17:14. Estos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá
porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Hermanos, con esto terminamos esta clase del reino de Dios según Juan. ¿Qué nos queda, hermanos, por ver? Yo quiero, hermanos, lo lógico sería que viéramos Apocalipsis 21 y 22, que es la descripción del cielo nuevo y la tierra nueva, o sea, es hablar acerca del tema del cielo, cómo será todo eso, pero yo quisiera antes ver la explicación, cómo explicar algunas porciones de los profetas con respecto al tema del reino de Dios, que muchas veces se usa en estos debates de escatología. Y entonces vamos a ver el reino de Dios de acuerdo a los profetas, pero algo muy general, y entonces concluir ya con lo que dice la Biblia con respecto al cielo nuevo y la tierra nueva. Yo sé que nos hemos pasado, hermanos, esto no es, tratamos de no hacerlo así tanto, pero ¿hay alguna pregunta o algún que quieran hacer? ¿Algún comentario al respecto? Hermano Kenneth Baluch. Hermano Kenneth, yo espero que usted duerma bien esta noche. No, yo duermo bien, hermano, no se preocupe. Ah, okay. Muy bien. No, muy bien. En el versículo 4, usted dijo, vi tronos y después almas. Pero la palabra decapitados, ¿a qué refiere esa palabra? Sí, es una forma de hablar de los mártires. Gracias por decir, a mí en la emoción del momento como que no, tal vez no lo clarifique más, pero definitivamente en Apocalipsis hay un énfasis de persecución contra creyentes, ¿verdad? Y en ese sentido, en ese énfasis de persecución contra creyentes, se habla de cómo, a pesar de eso, vemos cómo al final triunfan estos que son perseguidos. Es lo mismo que pasa en Apocalipsis 6, que vi las almas de los que habían sido muertos. Entonces, particularmente yo pienso que aquí hay un énfasis especial. Es como diciendo, hay algo especial que va a pasar con esos creyentes que tienen que dar su vida por Cristo. Eso no quiere decir que los que no murieron martirizados se van a estar como sin reinar, pero es como dando, es como el énfasis principal es como hay se habla mucho de persecución en el libro, entonces, pero son perseguidos, pero mira cómo al final reinan con Cristo, mira cómo al final vencen. Como que esa viene siendo más o menos la idea que yo entiendo del pasaje. Se habla de decapitados, pero ¿perdón? Refiere a todos y no importa. Exacto, yo entiendo que es algo general en ese sentido. Hay un énfasis en los que mueren martirizados, que ahí puede ser quemados, puede ser de alguna otra manera. Decapitado era la forma oficial, acuérdate, en el Imperio Romano. Era como la forma oficial en que los ciudadanos del Imperio Romano sufrían la pena de muerte. Entonces, pero yo entiendo que eso no se le limita solamente a eso, sino que a todo creyente, pero hay un énfasis especial en los que mueren por Cristo. Ok. ¿Alguien más? Carolina. ¿Usted creía, pastor, que se iba a ir sin mí? Yo estaba sorprendido. Yo estaba terminando rápido para que tú no hablas. No, mentira. Ok, pastor, usted me deja. Tus participaciones son muy buenas. Yo lo que digo que Oscar tiene que ponerse la pila del esposo tuyo, es lo único que yo digo. Oye, Oscar. Sí. Pastor, vamos rapidito entonces. No me quedó claro de lo de la segunda resurrección. Vamos a aplatanar eso un poquito. Usted y yo estamos aquí, ¿verdad? Ajá. Entonces, cuando el Señor venga por su iglesia, por nosotros, ¿a ese proceso le estamos llamando resurrección? Sí, sí. O sea, no, vamos un poco para atrás. Aquí estamos explicando a qué llama Apocalipsis la primera resurrección. Acuérdate que es el tema, ¿verdad? El tema segunda resurrección no aparece en Apocalipsis 20, pero lo estamos infiriendo porque si hay una primera, podemos hablar de una segunda, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que a lo que Apocalipsis 20, yo no lo voy a repetir, ¿verdad? Lo documento que di, habla primera resurrección, es a las almas que pasan a reinar con Cristo en el cielo. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, sobre esa base es una resurrección espiritual, solamente son almas que suben a la presencia de Dios. Cuando Cristo vuelva, nosotros enseñamos en una clase anterior que va a suceder una resurrección general.
tanto de creyentes como de incrédulos. Entonces, eso sería lo que sería ese término segunda resurrección, que como te digo, Apocalipsis no es que use ese término tampoco, pero es para diferenciarlo de la primera. Por eso es general, porque ya esa será de todo, tanto de creyentes como de incrédulos. Entonces, la primera estamos hablando de aquellos que ya pasaron con él. Por ejemplo, algún hermano en Cristo que ya despedimos. Perfectamente, exactamente. O lo que ya despedimos, ya lloramos y decimos, bueno, nos veremos algún día. Amén, exactamente, exactamente. Que es lo mismo que dice el mismo Apocalipsis 6. Esas son esas mismas almas que están en la presencia del Señor, que dice que se le dio vestidura blanca, en un lenguaje simbólico, claramente, pero son los cristianos que están con Cristo ahora mismo en el cielo. Ok, entonces simbólicamente, que no está eso textualmente en Apocalipsis, estamos diciendo que nosotros que estamos vivos, si no hemos partido, cuando el Señor venga, nosotros seríamos levantados con él. No nosotros, sino ya cuando Cristo vuelva, ya todo el mundo. O sea, todo el mundo. Todo el mundo, resurrección general. Correcto. Ahí aplica para todos. O sea, ya esa resurrección es física, porque está hablando de nuestros cuerpos, no va a ser solamente, no es el alma que va a ser levantada, sino el cuerpo y el alma. Todos, comprendo. Ok, pastor, entonces, de acuerdo a lo que usted explicó la semana pasada y explicó ahora, en palabras más, palabras menos, usted está diciendo que estamos viviendo estos tiempos del milenio. Sí, correctamente, perfectamente. Exactamente, eso es lo que tú dices. Entonces, o sea, en otras palabras, lo que estoy diciendo es, perdón, cuando en Apocalipsis 20 se habla de 1000 años, que recuerda que decíamos que es un tiempo amplio pero definido. Exacto. Es un tiempo que va entre la primera y la segunda venida, siendo consistente con lo que planteé, de que Apocalipsis son secuencia de visiones en la que se repite la misma historia de la redención, pero de diferentes ángulos. Exactamente, correcto. Pero o sea, en otras palabras, nosotros enseñamos que no, ¿verdad? Igual no es una herejía creer lo contrario, eso no es el problema, pero nosotros no creemos que entre la segunda venida de Cristo y el estado eterno va a haber un reino de 1000 años. No, nosotros creemos que cuando Cristo vuelva, ¿qué va a pasar? Todos resucitaremos, vendrá el juicio final y entonces los impíos serán echados a la muerte segunda, lago de fuego, y los creyentes pasaremos al cielo nuevo y la tierra nueva por toda la eternidad. No, usted lo está poniendo muy fácil, o sea, de verdad que sí, me lo está simplificando mucho. Entonces, otro detalle que usted mencionó, algo muy importante, porque este estudio habla acerca de las señales del fin. Entonces, yo no sé si en algún momento usted va a abarcar eso, porque a mí en lo personal me interesa mucho ver esas señales. Entonces, usted me dice, el sello de la bestia podría ser figurativo. Se mueven muchas cosas hoy día, entre ellas la vacuna, que si un chip en forma de arroz que ya se está colocando y esto. No sé si en algún momento usted va a tratar algo así, oye, pero me llamó la atención que mencionó que el sello de la bestia no necesariamente es un sello. No, oye el punto. Lo que pasa es que esta clase nosotros estamos estableciendo una postura como iglesia con respecto a este tema. Y por eso estamos yendo a los temas. Ya, eso es distinto a hacer un estudio del libro de Apocalipsis. Yo no he hecho un estudio, yo simplemente he querido, para ver este tema de hoy, he tenido que explicar Apocalipsis 20, pero para explicar Apocalipsis 20 tengo que leer algo de Apocalipsis general. Algún momento, ¿verdad? Estudiaremos, pero Apocalipsis como toda la Biblia, pero que la estudiemos. Pero entonces en ese sentido es que yo no vamos a ir a esos detalles, lamentablemente, porque ya eso se va del foco de lo que queremos ahora. Ahora, es importante, y creo que tú lo captaste bien, es que hay que respetar el género literario de cada libro de la Biblia. Y Apocalipsis es un género literario simbólico, un libro apocalíptico. Eso se usa en el lenguaje general, ¿tú me entiendes? Entonces, el sello, lo que uno tiene que pensar cuando uno lee esa palabra, el sello, ¿qué quiere decir el sello? El sello es señal de pertenencia. Cuando algo era sellado, y todavía al día de hoy, pero más en esa época, era pertenencia de algo. Entonces, tú tienes que tratar más bien el significado de eso y decir, pertenencia. Entonces, eso es lo que están sellados por la bestia, los que pertenecen a la bestia. ¿Quién es que pertenece a la bestia? El que no es creyente. O sea, entonces ahí te hace como más sentido. Pero los cristianos también tenemos nuestros sellos. Dice Apocalipsis 2 que Dios puso un nombre sobre nosotros, por ejemplo. Entonces, hay una pertenencia. O sea, que también nosotros estamos sellados, pero yo no puedo decir que me va a poner. Yo me acuerdo un pastor especial que él decía que nosotros vamos a tener posiblemente tatuajes en el cielo, porque Cristo mismo dice que cuando en Apocalipsis 19
que dice que en su rostro decía un cosa, el Rey de Reyes y son señores. Entonces, él dice que es un tatuaje que tenía Cristo. Señores, no, o sea, que es que se pierde. Comenzamos a caer, hermano, en cosas que no tienen sentido. Eso es como decir que Satanás es un dragón. No, hermano, el dragón es su pertenencia a la literatura apocalíptica. Yo no puedo tomar esas cosas literalmente.